Nos acompaña el doctor Jesús Elías Paredes Daza. Él es ingeniero industrial de la Universidad Autónoma de Colombia, funcionario de la Coordinación de la Dinámica de los Procesos de la Subdirección de Gestión de Procesos y Competencias Laborales de la Dirección de Gestión Organizacional, área de nivel central de la DIAN. Lleva 29 años de servicio en la DIAN. Ha trabajado en áreas de cobranzas, control interno, liquidación, fiscalización, en la subdirección de recaudo, hoy la subdirección de recaudo y cobranzas, en el proyecto MUISCA, en la coordinación de la dinámica de los procesos, hace parte del comité de formularios. Tiene una extensa hoja de vida del doctor Jesús Paredes. Doctor Jesús, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Diana, muy buenas tardes a todas las personas asistentes a esta capacitación, a esta charla del Servicio Informático de Obligación Financiera. Bienvenidos, un cordial saludo para todas y cada una de las personas que están asistiendo a esta charla, a esta capacitación. Vamos a dar inicio entonces a una presentación del manejo o el flujo de la información, cómo se alimenta el servicio informático de obligación financiera de los diferentes documentos que la asisten o que la alimentan. El servicio informático de obligación financiera es un servicio por el cual se manejan todos los estados de cuenta de los contribuyentes por los diferentes tipos de impuestos que administra la unidad administrativa, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, como son el impuesto sobre la renta y complementario, el impuesto sobre las ventas, la retención en la fuente, el impuesto al patrimonio, el impuesto de precios de transferencias, impuesto nacional al consumo, entre otros. Entonces vamos a mostrarles un diagrama de flujo, repito, en donde vemos pues cómo llegan o cómo es el proceso, digamos, de los documentos, diferentes documentos que afectan este servicio informático de obligación financiera. Entonces, el flujo de información es el siguiente. Llegan declaraciones y recibos de pago litográficos. Esos documentos son los que los contribuyentes nos presentan de manera litográfica. Sí, antiguamente la DIAN mandaba imprimir formularios litográficos, que son los formularios de papel o papel químico que conocíamos. Hoy en día ya la DIAN no manda imprimir esos documentos, sino que hay un servicio en la página de la DIAN que se llama el Servicio de Usuarios No Registrados, por el cual los contribuyentes que no están obligados a presentar virtual, electrónicamente, sus declaraciones tributarias, pueden hacer uso, digamos, de ese servicio gratuito, es decir, entrar a ese servicio, repito, en la página de la DIAN, y ahí van a encontrar esos formularios tributarios, hay también formularios aduaneros. El formulario tributario que en estos momentos tenemos disponible es el formulario 210, es el único formulario tributario que en estos momentos tiene los tres tipos de presentaciones, que son la presentación electrónica o virtual, repito, que es para los contribuyentes que por resolución que expida el director general de la DIAN están en la obligación de presentar sus declaraciones de manera electrónica o virtual mediante el servicio informático de diligenciamiento. Este formulario 210 también se puede presentar por un tipo de presentación que tenemos que se llama recaudo en caja o web banco o asistidos o doble código de barras, que es para aquellos contribuyentes que no tienen firma electrónica, el IFI, sino que habilitan una cuenta en la DIAN, crean una cuenta en la página de la DIAN y entonces ahí lo que hacen es ingresar al servicio informático de diligenciamiento, elaboran su declaración,
la imprimen en 2 copias y la llevan al banco. Y está el otro tipo de presentación, que es el de litográfico, que repito, es que hoy en día se utiliza el servicio de usuario no registrado. Entonces, el único formulario que en estos momentos tributarios, digamos, hablando de declaraciones, que tiene esos 3 tipos de presentaciones, es decir, la electrónica o virtual, la del doble código de barra o web banco o asistida o recaudo en caja, y la litográfica, que es la que se utiliza, repito, con ese servicio de usuario no registrado. Pues están también los recibos de pago tributario, el formulario modelo 490 o número 490 también se puede utilizar a través de ese servicio de usuario no registrado. Entonces, esa información que se presenta de manera litográfica, repito que en estos momentos solo es el formulario 210, esa información los bancos no las graban. Los bancos tienen unos términos para entregarnos esa información o esa grabación. Son más o menos unos 10 días hábiles que dispone el banco para hacer la entrega a la DIAN de esa información, de esa grabación. Esa información llega primero a una plataforma que llamamos SIAT, Servicio Informático Aduanero y Tributario. De esa plataforma SIAT hay un servicio informático que se llama el Servicio Informático Interfaz de Documento, que se encarga entonces de copiar esa información o de migrar esa información de la plataforma SIAT a la plataforma Muisca. Entonces, una vez que ya el documento se trajo, se migró de la plataforma SIAT a la plataforma Muisca, entonces el documento ya queda disponible, el servicio informático de interfaz de documento lo deja disponible para que el servicio informático de gestión masiva lo procese y le corra unas validaciones, es decir, unas fórmulas para ver pues si el documento tiene o no tiene inconsistencias. Entonces esas validaciones se corren en ese servicio informático de gestión masiva. Pues desafortunadamente documentos litográficos pues presentan inconsistencia en los diligenciamientos, ya sea por parte del contribuyente o por parte en la grabación de la entidad autorizada para recaudar o lo que llamamos bancos. Entonces esos documentos litográficos más que todo son los que quedan detenidos, es decir, cuando el servicio informático de gestión masiva los va a procesar y les corre las validaciones, unas fórmulas que están definidas previamente, el documento, si presenta inconsistencia en alguna de sus casillas, pues queda detenido. ¿Qué significa eso? Que el documento no me va a afectar el cierre de la obligación financiera. Es decir, si es una declaración contenida en un formulario 210, formulario que se utiliza para que las personas naturales y asimiladas presenten su declaración de renta, se diligenció de manera litográfica y presentó un error, ya sea por parte del contribuyente en el diligenciamiento del mismo o un error de grabación por parte del banco, pues el documento va a quedar detenido. Entonces, el documento queda detenido y lo que hace el servicio informático de gestión masiva es generar unos formatos, el 1103, que es el formato llamado de corrección, en donde queda registrado el número del documento, la fecha, los datos del contribuyente, el NIT y la casilla o las casillas que tienen inconsistencias. Ahí en su hoja 2 de ese formato 1103 se registra entonces el número de la casilla y el error que está presentando esa casilla. Si es un error de cálculo, entonces ahí me va a decir en una de las casillas del formato 1103, me va a registrar cuál es la inconsistencia, por decir algo, error de cálculo, ¿sí? Entonces, el documento queda ahí detenido y el servicio informático de gestión masiva genera un formato 1105 tipo movimiento 3. Ese formato 1105 tipo movimiento 3 llamado soporte de inconsistencia, lo que hace es crear una obligación en el servicio informático de obligación financiera que se denominó
como obligación indeterminada, ¿sí? Entonces, ese formato 1105 junto con el formato 1103 ingresan a esa obligación indeterminada y generan allá pues los movimientos que deben generar. Es decir, si la declaración de renta contenida en el 210 se presentó con un saldo a pagar por impuesto, entonces en el formato 1105 tipo movimiento 1 se registra el saldo a pagar por impuesto. Entonces, lo que hace el Servicio Informático de Obligación Financiera en esa obligación indeterminada es generarme pues un débito indeterminado por el valor del impuesto que contiene esa declaración 210. Ese entonces es el tema de la obligación indeterminada. Cuando ese documento 210 es corregido, es decir, interviene ahí el área de recaudo para corregir el documento a través del Servicio Informático de Gestión Masiva, entonces el contribuyente puede hacer la solicitud y esa solicitud la puede hacer con fundamento en el artículo 43 de la Ley 962 del 8 de julio de 2005. Es decir, en los casos en que el contribuyente se haya equivocado en el diligenciamiento de su declaración de renta. Entonces, él tiene, digamos, la oportunidad de hacer uso de la corrección, repito, mediante ese artículo 43 de la Ley 962 de 2005. Entonces, lo que hace es radicar una solicitud ante la división de recaudo de la seccional a la cual pertenezca el contribuyente para que la división de recaudo adelante pues el procedimiento de corrección que se hace a través del Servicio Informático de Gestión Masiva. Entonces ahí el funcionario que tenga el rol o que le llegue pues el reparto de la solicitud de corrección procede a hacer la corrección de la casilla que el contribuyente está señalando. Claro está, si es una casilla corregible, ¿no? Hablando de una declaración de renta, las casillas corregibles a través del CIE de gestión masiva son las casillas que están abajo del total impuesto a cargo, como son, por ejemplo, las casillas del anticipo del año gravable, la casilla del saldo a favor, la casilla del saldo a pagar por impuestos, la casilla del total saldo a pagar, la casilla del total saldo a favor. Esas casillas se pueden corregir, repito, con fundamento en el artículo 43 de la Ley 962. Entonces, una vez que se haga la corrección a través de esa herramienta y con fundamento en esa norma, lo que hace el Servicio Informático de Gestión Masiva es generar un formato 1105 tipo movimiento 2 y genera un formato 1103 de corrección en donde indica el valor corregido de la casilla o de las casillas que presentaban la inconsistencia. Entonces, si por decir algo se corrigió la casilla saldo a pagar por impuesto, entonces en la hoja 2 del formato 1103 de corrección va a figurar cuál fue el valor que se corrigió. Entonces, ahí lo que hace el CIE de gestión masiva una vez que se haga la corrección es generar entonces el formato 1103 en donde queda pues el registro de la corrección de la casilla o de las casillas corregidas y un formato interno 1105 tipo movimiento 2. ¿Cuál es la función que cumple ese formato 1105 tipo movimiento 2 en el Servicio Informático de Obligación Financiera? Pues ingresar a la obligación indeterminada que se creó con base en el formato 1105 tipo movimiento 1. Entonces ella va y busca esa obligación en donde está ese formato 1105 tipo movimiento 1 que viene relacionada en una de las casillas del 1105 TM2 o tipo movimiento 2 y ingresa ya al formato 1105 TM2. Entonces esa obligación indeterminada va a quedar con un estado cancelado, es decir, un estado ya solucionado y ese saldo que se estaba mostrando ahí va a quedar en cero. Y el formulario 210 que presentaba la inconsistencia en la casilla saldo a pagar por impuesto, tomando como ejemplo esa casilla, pues va a ingresar a la obligación de renta del año gravable que venga diligenciado en la casilla 1 del formulario 210. Entonces, por decir algo, si ese formulario 210 se presentó por el año gravable 2018, pues una vez que quede ya gestionado y solucionada la inconsistencia,
esa declaración o ese formulario 210 va a crear una obligación de renta y complementario del año 2018. ¿Sí? Entonces, como la declaración se presentó con saldo a pagar por impuesto, pues lo que va a hacer esa declaración es generar allá en la obligación financiera un débito por el saldo a pagar por impuesto que contiene esa declaración. Bueno, eso en el tema, digamos, de los documentos litográficos, repito, que son documentos que se migran de la plataforma CIAT a la plataforma Muisca. Igualmente, también se migran recibos de pago que son litográficos, que por ser litográfico, entonces el banco tiene la obligación de grabárnoslos, enviarnos la grabación en los siguientes días, pues, al recaudo, y esa información llega primero a la plataforma CIAT, y de la plataforma CIAT se migra a la plataforma Muisca, repito, trabajo o labor que hace un servicio informático que se llama el servicio informático de interfaz de documento. Eso en cuanto a los documentos litográficos. Ahora pasemos a los documentos electrónicos o virtuales. Entonces, hay un servicio informático que está en plataforma Muisca que se llama el servicio informático de diligenciamiento. Ese es el servicio informático por el cual los contribuyentes que tienen la obligación de presentar sus declaraciones de manera electrónica o virtual lo hacen a través de ese servicio. Entonces, lo que hacen es se loguean. Hay unas contraseñas que ellos deben pues sacar. Entran con sus contraseñas, con sus usuarios, pues, y contraseña, y seleccionan el formulario por el cual van a declarar, llámese renta, llámese venta, llámese retención a la fuente, ingresan, entonces diligencian la información, van llenando las casillas de esos formularios, luego entonces generan un borrador definitivo. Una vez que generan el borrador definitivo, entonces firman la declaración. Si se trata de una persona, permítanme un instante, si se trata de una persona jurídica obligada a tener revisor fiscal o contador público, pues la declaración debe ser firmada por las partes. La declaración de renta la debe firmar entonces el representante legal del ente jurídico y el revisor fiscal o el contador público. Entonces, una vez ya el documento está firmado por las partes, revisor fiscal y representante legal, entonces el siguiente paso es presentar la declaración. Entonces, presentan la declaración. Una vez que ya la presentan, ya la declaración queda disponible o se le entrega el servicio de licenciamiento, se la entrega en el buzón del servicio de gestión masiva para que el servicio de gestión masiva procese y gestione el documento. La gran mayoría de los documentos o declaraciones electrónicas o virtuales pues no presentan inconsistencia. ¿Por qué? Porque en el servicio de diligenciamiento hay unas validaciones propias. En ese servicio se tienen unas validaciones de cliente o unas validaciones web que se llaman también y unas validaciones de servidor. Entonces, en el momento en que se está diligenciando la información, se están incluyendo los datos casilla por casilla, se aplican las validaciones web o las validaciones de cliente. Y una vez que se va a guardar el borrador, ya que se diligenciaron todos los valores de las casillas pues, que había lugar a diligenciar, entonces ahí al momento de guardar el borrador, actúan o se aplican las validaciones de servidor. Si hay alguna inconsistencia, pues digamos que falló alguna de las validaciones web o de cliente, pues en las validaciones de servidor, pues se detecta la inconsistencia y el documento entonces no se permite que se le guarde su borrador. Entonces hay que entrar a revisar a ver entonces cuál es el problema, por qué esa validación no está permitiendo guardar el borrador, ¿sí? Entonces esas son las validaciones, digamos, que se corren en el servicio de iniciamiento. Pero si, digamos, el documento no presentó ninguna inconsistencia, digamos, ninguna marca de error, el documento entonces ya queda, digamos, presentado, firmado y ya queda disponible para que el servicio informático de gestión masiva lo procese y lo gestione. Una vez que lo procese y lo gestione, se lo entrega
al servicio informático de obligación financiera para que este servicio entonces lo procese y cree la obligación si no se ha creado, si es una declaración de renta, digamos, del año 2019 y no hay ninguna obligación creada para ese NIT de renta y complementario del año 2019, pues esa declaración va a ingresar y va a crear esa obligación de renta del año 2019 para ese contribuyente. Si ya hay una obligación creada de renta del 2019 para ese NIT, es decir, la creó un recibo de pago, porque eso puede suceder, ¿no? Puede llegar primero el recibo de pago, por ejemplo, en el caso de los grandes contribuyentes en renta, ellos pagan su primera cuota de manera anticipada en el mes de febrero. Entonces, cuando el primer documento que llega al CIE de obligación financiera es el recibo de pago y ese es el que crea esa obligación. Entonces, si en el caso de los grandes ya se había creado la obligación con base en el recibo de pago con el cual ese gran contribuyente canceló su primera cuota en el mes de febrero, pues lo que va a pasar con la declaración de renta que él presentó ahora en abril, en mayo, va a ser que esa declaración va a entrar a la misma obligación de renta del 2019 que fue creada con base en el recibo de pago que él efectuó en el mes de febrero para cancelar su primera cuota. Si no hay creada una obligación, pues entra esa declaración y crea esa obligación de renta del año 2019. Entonces, ahí la obligación financiera lo que hace es crear unos formatos internos para reflejar los reconocimientos o débitos y lo registra en los detalles de movimientos. Más adelante, pues cuando estemos allá navegando en el servicio informático de obligación financiera, les explicaré el tema de la generación de esos formatos internos en donde se registran los débitos o los reconocimientos. Bueno, otra de la forma como el servicio informático de obligación financiera se alimenta es de otros servicios informáticos que están en plataforma Muisca, que son el servicio informático de devoluciones y o compensaciones. A través de este servicio informático es que se resuelven las solicitudes de devolución y o compensación que presentan los contribuyentes. En estos momentos está habilitado ese servicio para que aquellos contribuyentes que tienen saldos a favor en el impuesto sobre la renta y complementario o en el impuesto sobre las ventas hagan sus solicitudes a través de la página de la DIAN haciendo uso de este servicio informático de devolución y compensaciones. Ahí hay un formato que es el formato 0010 que ellos deben diligenciar para que puedan hacer su solicitud de ese saldo a favor. Otro de los servicios informáticos que alimentan el CIE de obligación financiera o la surten de documentos es el servicio de diligenciamiento. Ya les expliqué que es el servicio informático por el cual los contribuyentes que están obligados a presentar virtualmente sus declaraciones lo hacen a través de ese servicio, o aquellos contribuyentes que habilitaron una cuenta también hacen uso del servicio de diligenciamiento. Todos esos documentos llegan a la obligación financiera una vez que el servicio de diligenciamiento se los entrega o los deja disponible en el buzón del servicio informático de gestión masiva. Hay otro servicio informático que es el servicio informático Integra. Este es el servicio informático, entró en producción el año pasado a partir del mes de noviembre, 1 de noviembre del año 2019, servicio informático por el cual las áreas de fiscalización y de liquidación y a futuro las áreas de jurídica y todo lo del contencioso administrativo profieren sus actos. Entonces, en estos momentos, las áreas de fiscalización y de liquidación, a través de ese servicio informático de Integra, están profiriendo sus actos administrativos, requerimientos especiales, liquidaciones oficiales de revisión, resoluciones, sanciones independientes, resoluciones y sanciones por no declarar, autos de archivo, auto declarativo, entre otros actos administrativos. Entonces, ese servicio informático Integra también le entrega información al servicio informático de gestión masiva para que este servicio procese y gestione esos documentos y se los entregue al buzón
y los deje disponibles, perdón, en el buzón del CIE de Obligación Financiera para que ésta los procese y genere los correspondientes movimientos. Otro de los servicios informáticos que tenemos en la plataforma MUISCA, es el servicio informático de normalización de saldos. A través de ese servicio informático de normalización de saldos se profieren actos administrativos como resoluciones de prescripciones, es decir, si ya hay una obligación prescrita porque los términos vencieron, pues a través de ese servicio informático de normalización de saldos se profiere por unos grupos. Hay unos grupos constituidos, digamos, o formalizados que se llaman grupos de normalización de saldos. Ellos son los encargados de proferir esas resoluciones de prescripciones a través de ese CIE de Integra. Otro de los actos administrativos que se profieren a través de ese servicio de Integra son las resoluciones de remisibilidad. O sea, obligaciones que ya están remisibles porque, digamos, no hay respaldo económico o por fallecimiento del contribuyente, en el caso de las personas naturales. Entonces, los grupos de normalización, a través de ese CIE de normalización de saldos, profieren la resolución de remisibilidad. Igualmente, por ese servicio informático de normalización de saldos, se profieren también actos administrativos para aquellas obligaciones que están reflejando en el servicio informático de obligación financiera saldos irreales. ¿Qué es un saldo irreal? Pues un saldo que, si uno revisa manualmente, el saldo que está reflejando no es real. Es decir, ese saldo que se está reflejando en esa obligación determinada no es real. Digamos que la realidad es que esa obligación debería estar al día, es decir, con cero saldo. Pero por alguna inconsistencia que esté presentando el servicio informático de obligación financiera o por la carencia de un acto administrativo, el saldo con deuda vencida que se está reflejando no es real. Entonces, en esas situaciones hay definido unos escenarios por los cuales los grupos de normalización pueden normalizar obligaciones bajo la figura o bajo el concepto de saldo irreal. Entonces, ahí se profiere el acto administrativo y la función que tienen esos actos administrativos, repito, de prescripción, de remisibilidad o de saldo real, es saldar esas obligaciones, es decir, dejar esas obligaciones con tipo saldo al día, lo cual quiere decir que esa obligación debe quedar en cero. Entonces tenemos esos actos, digamos, administrativos que se profieren a través de esos servicios informáticos que les he mencionado, el de devoluciones o compensaciones, el de diligenciamiento, el de Integra y el de normalización de saldos. Hay otros actos administrativos que se profieren a través de unos aplicativos que están en la plataforma CIA, que son actos administrativos que se profieren a través de los aplicativos de gestor, que es un aplicativo de uso de las divisiones de fiscalización, de liquidación y jurídica. Y jurídica, pues, con todo el tema de la sede judicial, lo que tiene que ver con los fallos de los tribunales, la sentencia del Consejo de Estado. Entonces, todas esas actuaciones son proferidas a través del aplicativo gestor. Entonces, ahí lo que se hace es que una vez que el acto ya está ejecutoriado, digamos, hablamos de actos definitivos, como son liquidaciones oficial de revisión, antiguamente liquidaciones oficial de corrección del antiguo artículo 589 del Estatuto Tributario cuando estaba vigente, resoluciones, sanciones independientes, resoluciones de reducción sanción, resoluciones por no declarar, fallo de recurso de reconsideración, resolución revocatoria directa, fallo del tribunal. Todos esos actos, si llegan a tener fecha ejecutoria, entonces se encarga el servicio informático de interfaz de documento de traer esa información o de migrar esa información o ese acto administrativo de la plataforma CIA o de las tablas allá de gestor que están en CIA a MUISCA. Entonces en MUISCA se genera un formulario dependiendo dependiendo el tipo de impuesto
por el cual se profirió la liquidación oficial de revisión, por decir algo. Si fue una liquidación oficial de revisión que se profirió a una persona jurídica que presentó su declaración en un formulario modelo 110, pues cuando se migra esa liquidación oficial de revisión de las tablas de gestor, es decir, de la plataforma CIAT a Muisca, en Muisca el programa interfaz o el servicio informático de interfaz de documento crea un documento que llamamos al interior de Heredan documento espejo, es decir, esa liquidación oficial se registra o se llena, digamos, o se toma la información y se registra en un formulario 110 por el año grabable que corresponda a la investigación que se hizo o al año grabable por el cual se profirió esa liquidación oficial de revisión. Entonces, ese documento espejo, repito, que contiene esa liquidación oficial de revisión, en un formulario 110 para el ejemplo que les cito, es entregado por el CIE de interfaz de documento al Servicio Informático de Gestión Masiva para que ésta lo procese y se lo entregue, lo procese y lo gestione y se lo entregue al Servicio Informático de Obligación Financiera, y pues el Servicio Informático de Obligación Financiera lo debe ingresar a la obligación que corresponda, ¿sí? De la obligación financiera se alimentan otros servicios informáticos, como son, por ejemplo, el servicio informático de devoluciones y o compensaciones. Entonces, ¿qué hace el servicio informático de obligación financiera? Cuando el contribuyente hace la solicitud de un saldo a favor, por ejemplo, en renta del año 2019, entonces el servicio informático de obligación financiera le entrega al servicio informático de devoluciones o compensaciones el saldo a favor que está reflejando la declaración de renta del año 2019 que presentó ese contribuyente. Hay ya una obligación de renta del 2019 que se generó con base en esa declaración inicial que presentó esa persona jurídica, suponiendo, donde está reflejando allá en los detalles de movimiento un saldo a favor declarado, es decir, un crédito. Ahí lo que tiene la DIAN es una cuenta por pagar con ese tercero, es decir, con ese contribuyente. Entonces, en el momento en que el contribuyente haga la solicitud de su saldo a favor de renta del 2019, entonces el servicio de devolución y compensaciones consulta al servicio de obligación financiera para que le diga cuál es el saldo a favor. Ella le entrega entonces el saldo a favor al CIE de devoluciones y ahí pues el área de devoluciones y compensaciones proceden pues a hacer sus revisiones, a verificar pues el tema en el caso de renta, de las retenciones que les practicaron, porque el contribuyente debe entregar esa información de todas las retenciones que le practicaron durante el año grabable 2019. Si hay saldo a favor del año anterior, también debe certificar, digamos, de dónde proviene ese saldo a favor. Entonces, una vez que los compañeros del área de devolución y compensaciones hagan sus verificaciones pertinentes, lo que hacen es, o el siguiente paso es proferir la resolución de devolución y compensación. Entonces, lo que les decía ahora rato, cuando ya se profiere la resolución de devolución y compensación, que ya está pues notificada, pues ese acto administrativo va a ingresar al servicio informático de obligación financiera. Entonces, en lo que les explicaba en el ejemplo, si el saldo a favor se solicitó por la obligación de renta del 2019, al proferirse la resolución de devolución y compensación, va a llegar a esa obligación de renta del 2019 y va a generar el débito o los débitos a que haya lugar. Si con la resolución de devolución y compensación se compensó y se devolvió, o sea, el saldo a favor objeto de solicitud fue devuelto y una parte compensada y la otra parte devuelta, pues en esa obligación de renta del año 2019 se van a generar los movimientos débito por compensación y débito por devolución. Entonces, esa obligación que ya fue objeto de devolución y compensación va a quedar con tipo saldo al día, es decir, el saldo a favor que tenía el contribuyente en su declaración inicial de renta del año 2019 fue objeto de devolución y compensación. Por consiguiente, hay lugar a generar los débitos por compensación y por devolución para que ese saldo a favor ya desaparezca. Es decir, ya el contribuyente hizo uso de su saldo a favor por la vía de la devolución y o compensación, ¿sí?
El servicio informático de obligación financiera le entrega información o le deja disponible los saldos a un aplicativo que llamamos CIPAD, que ese aplicativo está instalado, digamos, o lo encontramos en la plataforma CIAD. Entonces, allá todas las obligaciones que el servicio informático de obligación financiera tenga marcada o les haya establecido o les haya asignado el tipo saldo deuda vencida, pues son obligaciones que debe tomar el aplicativo CIPAD para que las áreas de cartera o las divisiones de cobranzas se encarguen del cobro de esas obligaciones. Entonces, ese es otro, digamos, de los aplicativos que se surte de los saldos que el CIE de obligación financiera le entrega por aquellas obligaciones que tienen tipo saldo deuda vencida. Hay ocasiones en que en el servicio de obligación financiera, por alguna inconsistencia que esté presente en su software, se pueden presentar errores, digamos, en los saldos. Entonces hay unos roles que tienen los funcionarios de las áreas de cobranza y de las áreas de recaudo, por la cual pueden reprocesar una obligación. Igual los ingenieros de tecnología encargados pues del servicio informático de obligación financiera también cuentan con esos roles para que entonces ya sea a través de los funcionarios de cobranzas o de recaudo que tengan asignado esos roles o los ingenieros de tecnología encargados pues del servicio informático de obligación financiera reprocesen una obligación, ¿sí? Reprocesar una obligación es volver a pasarla por los diferentes códigos que debe aplicar para esa obligación, es decir, el software que debe aplicar para esa obligación. Entonces, lo que se hace es reprocesar, y eso se hace cuando una inconsistencia que tenga el software fue ajustada o fue corregida o fue solucionada. Entonces, una vez que se coloque en producción ese ajuste o esa solución o ese arreglo, entonces lo que se hace es reprocesar esa obligación para que tome el ajuste o la modificación que se le hizo al software y ahí sí me refleje saldos reales para esa obligación específica. Igualmente, a través del servicio informático de obligación financiera, yo puedo procesar documentos que ya están en el buzón, es decir, que el servicio informático de gestión masiva me los entregó, se los dejó a la obligación en el buzón, pero por represamiento de documentos, este no ha sido procesado de forma automática. Entonces, los usuarios de recaudo o de cobranza que tengan el rol pueden ingresar a unas opciones que ellos tienen que les digamos, les asignaron con base en esos roles para que procesen un documento, es decir, una declaración que ya está procesada y gestionada y no ha entrado a una determinada obligación. Yo puedo entrar con ese rol como funcionario que tengo el rol y procesar el documento para que me afecte la obligación a la cual debe ingresar. Es decir, si es una declaración de renta del año 2018, pues ingresa esa obligación. O si es un recibo de pago que me están cancelando una obligación de ventas del año gravable 2019, periodo 1, bimestre 1, pues para que ese recibo ingrese allá. ¿Sí? Entonces, esa es, digamos, el flujo de la información. Así es como se surte o se alimenta, digamos, el servicio informático de obligación financiera de los diferentes documentos. Entonces, documentos litográficos, ya les expliqué cómo es la proveniencia de esos documentos, de dónde llegan, los documentos electrónicos, los actos administrativos. Entonces, esa es la forma, repito, cómo llega la información tanto de declaraciones privadas, recibo de pago, como de actos administrativos al servicio de obligación financiera. El servicio de informático de gestión masiva es como, actúa como especie de un filtro, es decir, él es el que se encarga de revisar todos los documentos que llegan a Muisca. Por ahí pasan todos los documentos. Documentos privados, actos administrativos, recibo de pago, todo documento que deba afectar el servicio de obligación financiera, por lo general, pasa por el filtro que llamamos el servicio informático de gestión masiva.
Ahí es donde se detectan todas las inconsistencias que presentan los documentos, sobre todo los documentos litográficos. Entonces yo les decía al principio de la charla que en estos momentos, y afortunadamente, la única declaración tributaria que tiene tipo de presentación litográfica entre las otras dos que le dije es el formulario modelo 210, es decir, el formulario que utilizan las personas naturales obligadas a declarar renta y las sucesiones ilíquidas para presentar sus declaraciones de renta. De resto, todos los formularios tributarios hoy en día se presentan, afortunadamente, a través del servicio informático de diligenciamiento. Entonces, eso nos evita nos evita documentos sin gestionarse, es decir, documentos detenidos porque presentan inconsistencia. Sabemos que hay equivocaciones por parte de los contribuyentes cuando están diligenciando esas declaraciones litográficas, o los bancos se equivocan en las grabaciones. Entonces, en estos momentos, afortunadamente, solo nos queda ese formulario. Pues igual, ahí estamos trabajando pues para ver si más adelante ya ese formulario tampoco se presenta de manera litográfica, sino se haga de manera electrónica. Afortunadamente ya la DIAN está asignando más instrumentos de firma electrónica. La idea es que contribuyentes, personas naturales, hagan uso de esos instrumentos de firma electrónica para que presenten su declaración de renta a través del servicio de iniciamiento, es decir, de manera electrónica o virtual. Entonces vamos a pasar a mostrarles la fórmula que se utiliza para el cálculo de los intereses moratorios. Entonces, a ver, en estos momentos, y eso con fundamento en el artículo primero del decreto 688 del 22 de mayo de 2020, decreto que estableció que los intereses moratorios que se generen se deben liquidar de la siguiente manera. Interés moratorio es igual a K, entiéndase K por el capital es el impuesto, la retención de la fuente, el anticipo en el tema tributario, ¿no? Entonces, tomo yo ese valor del impuesto, entonces lo debo multiplicar por la tasa de interés bancario corriente vigente para la fecha del pago. Lo divido en 366 días, eso corresponde a año bisiesto, es decir, si yo estoy en un año bisiesto como lo estamos en estos momentos en el año 2020, que es un año bisiesto, entonces yo debo dividir la tasa de interés bancario corriente, la debo dividir en 366 días. Si es un año no bisiesto, como lo va a ser el año 2021, entonces la tasa de interés bancario corriente, si todavía está vigente, digamos que salga otra norma, la divido en 365 días. ¿Sí? Entonces repito, esto en estos momentos, desde el 22 de mayo del 2020, en que se promulgó el decreto 688, y hasta el 30 de noviembre, como así lo establece el artículo primero, se deben liquidar los intereses moratorios con fundamento, con base en esa fórmula. Interés moratorio es igual a K por, abro paréntesis, tasa de interés bancario corriente, dividido en 366 días por la N. N es el número de días en mora. ¿Cómo establezco yo la N? O sea, el número de días en mora. Entonces, voy y reviso cuál era la fecha del vencimiento para pagar, que son fechas que son establecidas en los decretos de plazos que todos los años expide el gobierno nacional. Entonces, en esos decretos se establece de acuerdo al último dígito del NIT o a los dos últimos dígitos del NIT para algunos casos, como es, por ejemplo, la renta de las personas jurídicas no grandes contribuyentes, se establece que son los dos últimos dígitos del NIT. Lo mismo para las personas naturales, son los dos últimos dígitos del NIT. Entonces yo voy y miro, en el caso de una persona natural, el impuesto de renta, voy y miro mis dos últimos dígitos del NIT. Los dos últimos del NIT, entiéndase que es antes del dígito de dedicación, ¿no?
no incluye el dígito de ericación, antes del guioncito. Hay un guioncito y después del guioncito viene el dígito de ericación. Los dos últimos dígitos es antes del guioncito. Esos son los números, los dígitos que yo voy a tener en cuenta. Entonces voy y miro mi NIT, tomo los dos últimos dígitos del NIT y ahí encuentro en el decreto de plazos la fecha en que el decreto me estableció para declarar y pagar. En el caso de las personas naturales es la misma fecha. Es decir, la fecha, se establece una sola fecha para presentar la declaración y si hay lugar a pagar, si la declaración arrojó un saldo a pagar mayor a 0, pues en esa misma fecha se debe pagar para no incurrir en mora, ¿no? Si la declaración se presentó oportunamente, es decir, dentro del vencimiento del plazo que estableció el decreto de plazos ordinario, pero no se pagó, habiendo lugar a ello, porque arrojó saldo a pagar, entonces, ¿qué quiere decir? Que ese contribuyente va a incurrir en una mora. Entonces, los intereses moratorios se le deben liquidar desde la fecha de vencimiento para pagar que estableció el decreto de plazo ordinario hasta la fecha del pago. Hubo un cambio el año pasado en un decreto que creo que es el decreto 1243, si no estoy mal, en donde se modificó el artículo 635 del Estatuto Tributario en el sentido en que ya los intereses moratorios no se liquidaban como antes, haciendo cortes por todas las tasas de usura que regían, digamos, o que están vigentes en la mora. Me explico, si yo tenía una obligación de ventas del año 2019, bimestre 1, cuya fecha de vencimiento para declarar y pagar era el 15 de marzo del año 2019, y me iba a pagar por allá en octubre del año 2019, pues yo tenía que liquidar intereses con la tasa de interés del mes de marzo, del mes de abril, de mayo, de junio, de julio, de agosto, de septiembre y de octubre. Eso lo modificó ese decreto que le digo, y ahora entonces los intereses moratorios se liquidan desde la fecha de vencimiento que se tenía para pagar hasta la fecha del pago, con una sola tasa de interés. En estos momentos, con la tasa de interés bancario corriente vigente al momento del pago. Para el ejemplo que le estoy colocando, sí, eran tasas de usuras de todos esos meses, ¿sí? Pero a partir de esa norma ya se liquida con una sola tasa, ya sea de usura o tasa de interés bancario corriente, ¿sí? Entonces, ahora digamos que el cálculo de los intereses moratorios es más sencillo de hacerse porque solo voy a utilizar o solo voy a hacer un corte y ese corte lo hago con la tasa de interés bancario en estos momentos corriente vigente al momento del pago, ¿sí? A partir del 1 de diciembre del 2020, si no hay norma que digamos que modifique el tema o continúe pues con lo del decreto 688, pues ya se deben liquidar intereses con la tasa de usura vigente al momento del pago. Entonces la fórmula a utilizar, repito, a partir del 1 de diciembre del año 2020, la tasa de interés, la fórmula sería interés moratorio es igual al capital por la tasa de usura. Entonces, como estoy en año bisiesto, que es el 2020, la divido en 366 días y la multiplico por n, que ya les dije, n es el número de días en mora que se calcula desde la fecha de vencimiento para pagar hasta la fecha del pago. Entonces, esa es la fórmula que se debe utilizar para calcular los intereses moratorios. Entonces, en estos momentos, repito, y hasta el 30 del 22 de mayo hasta el 30 de noviembre del 2020, se debe utilizar o se debe calcular con la tasa de interés bancario corriente. Esa es la tasa que se debe utilizar para calcular los intereses hasta el 30 de noviembre del 2020. Esperemos a ver qué pasa después de esa fecha. Si no hay modificación, si no hay un nuevo decreto, pues ya a partir del 1 de diciembre del 2020, pues nos toca liquidar intereses o debemos liquidar intereses con la utilización o la aplicación de la tasa de usura, y esa tasa de usura debe ser disminuida en 2 puntos, ¿no? La que certifique la superintendencia financiera se toma y se le disminuye en 2 puntos,
y una vez disminuidos los 2 puntos es la que yo utilizo o aplico para calcular los intereses moratorios. Entonces, Sandra, hecha esta presentación, si hay inquietudes sobre esta, digamos, estas dos diapositivas que les acabo de exponer o de presentar, entonces procedemos pues a atender las preguntas, si han surgido preguntas hasta este momento, Sandra. Sí, señor. Yelianet Montaño pregunta, ¿siempre que existe un error se debe enviar la solicitud de corrección en base a esa ley? Sí, si hay una corrección, un error en el diligenciamiento por parte del contribuyente en su declaración, llámese renta o ventas, entonces el contribuyente debe hacer la solicitud al área de recaudo, con fundamento en el artículo 43 de la ley 962 del 8 de julio de 2005. Y debe ser dentro de los términos, ¿no? Debe ser entonces dentro de los términos del artículo 588 del Estatuto Tributario, anteriormente y antes de la ley 2010 de 2019, los términos que tenía un contribuyente para corregir sus declaraciones con base en el 588 eran 2 años. Ya a partir de este año, es decir, en modificación que introdujo la ley 2010 de 2019, modificó el artículo 588 del Estatuto Tributario. Entonces ya los términos que se tienen ahí para el contribuyente corregir sus declaraciones es de 3 años, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta pues ese término, repito, si es antes de la ley 2010 de 2019, son 2 años. Si es después de la ley 2010, es decir, declaraciones que se presentan o su exigibilidad surja con posterioridad a la ley 2010 de 2019, entonces los términos o el término, perdón, que establece el artículo 588 para que el contribuyente pueda corregir sus declaraciones tributarias son 3 años. Igual, si es una corrección del artículo 589, entonces el término es de 1 año, ¿no? Es 1 año contado a partir del vencimiento del plazo para declarar. Entonces, si es que el contribuyente, por decir algo, en una declaración de ventas del bimestre 2 del año 2019, bimestre 2 del año 2019, no, ese ejemplo no nos sirve porque ya está por fuera de término. Digamos que una declaración del 6º bimestre del año 2019, que por calendario tributario se debía presentar en enero del 2020, el contribuyente está en término todavía de hacer una corrección con fundamento en el artículo 589 del Estatuto Tributario. Y esa solicitud la puede hacer con base en la ley antitrámite 962 de 2005. Y digamos, la corrección sería, o la solicitud sería, si yo tuve un saldo a favor en el 5º bimestre del año 2019 y en ese momento no decidí imputármelo al 6º bimestre del 2019, porque pues en ese momento la intención era solicitar la devolución, si había lugar a ello, pues después decido, no, yo ese saldo a favor me lo voy a arrastrar o me lo voy a imputar a la declaración de ventas del 6º bimestre del 2020. Pues él está en términos todavía porque las ventas del 2019, bimestre 6, se presentaba por allá, digamos, el vencimiento era, digamos, el 12 de enero del 2020. Él tiene hasta el 12 de enero del 2021 para hacerme esa solicitud. Ahora, si él no quiere hacer la solicitud, puede presentar una declaración de corrección. En el caso de ser un obligado a declarar virtualmente, lo puede hacer a través del servicio de licenciamiento y corrige y incluye el saldo a favor de ventas 2019 bimestre 5 que no arrastró a la declaración inicial de venta 2000 bimestre 6. Tiene esas dos opciones de hacerla, ¿no? Ya sea por una solicitud que radique con base en el artículo 43 de la ley 962 o con una corrección que él presente. Si es obligado virtualmente, pues una corrección virtual. Si no es obligado virtualmente, pues es una corrección litográfica que debe hacer. Pero tiene esas dos opciones de hacerlo y las dos opciones las tiene que hacer dentro del término del nuevo artículo 589 que modificó la ley 1819 del año 2016. Correcto, sí, señor.
Alguien más pregunta, Jonathan Bolaños pregunta que si puedes repetir qué son los documentos litográficos. Los documentos litográficos, compañero Jonathan, son los documentos que el contribuyente presenta en papel. Antiguamente la DIAN, yo les decía, que mandaba imprimir documentos en lo que conocíamos o se conoce como papel químico, ¿sí? Es un documento que venía antiguamente, venía con un original y 2 copias y traía su papel carbón para que el contribuyente lo diligenciara a máquina o a mano, ¿sí? Ya la DIAN no manda a imprimir esos documentos, es decir, ya no existe el formulario en papel químico. Ahora lo que existe es un servicio informático que encontramos ahí en la página de la DIAN que se llama usuario no registrado, por los cuales los contribuyentes ingresan, ¿sí? Y seleccionan el formulario que desean presentar. Por ejemplo, si van a presentar su declaración de renta del año 2019, entonces ingresan a ese servicio de usuario no registrado, seleccionan el formulario modelo 210 o el formulario número 210, el año grabable 2019 e ingresan la información. O sea, desde el NIT les pide el NIT, les pide primer apellido, segundo apellido, primer nombre, otros nombres, la actividad económica en el caso de renta, el código de la dirección seccional y todos los valores, es decir, todos los valores que se deben incluir en el cuerpo de la declaración, desde el patrimonio bruto hasta el saldo a pagar por el total saldo a favor. Entonces aquí la invitación que se hace, compañeros, ustedes que están allá pues atendiendo contribuyentes, es invitar a estas personas naturales, pues ahora ya, como te digo, ya hay la facilidad de sacar el instrumento de firma electrónica, ¿sí? Ya eso es más sencillo en estos momentos. Y está la otra opción de habilitar una cuenta, es decir, para evitarnos pues el tener que utilizar documentos litográficos, es decir, documentos que se van a demorar más en la afectación del servicio de obligación financiera, porque les decía que los documentos litográficos, el banco tiene unos términos para entregarnos la información, que es más o menos, eso varía de acuerdo a la calificación que tenga cada entidad autorizada para recaudar, son 10 días hábiles, ¿sí? 8, 10 días hábiles. Entonces, eso demora más la afectación de esos documentos litográficos en el servicio informático de obligación. Entonces, de ahí la invitación a que ustedes que están pues, en contacto con estos contribuyentes personas naturales, a que soliciten el instrumento de firma electrónica o habiliten una cuenta, porque ahí la información va a ser más rápida. Es decir, una declaración electrónica, si no tiene ningún inconveniente en condiciones normales, hoy mismo, si yo la presento hoy mismo y si ya está el desarrollo en el servicio informático de obligación financiera, me va a afectar esa obligación de renta del año 2019. O una declaración que se haya presentado por el doble código de barra o las asistidas o las web banco o las de recaudo en caja, pues hoy yo la llevo al banco, el banco me le pasa al lector y el banco tiene el compromiso de al día siguiente enviarme la información, es decir, lo que llamamos la conciliación, ¿sí? Entonces, fíjense, son documentos que más rápidamente van a afectar el servicio informático de obligación financiera. Yo voy a ver ese documento ya en la obligación financiera, reflejándome los saldos que me debe reflejar. Si es saldo a pagar, el saldo a pagar. Si es saldo a favor, el saldo a favor, ¿sí? Entonces, esos son los documentos litográficos, ¿sí? Correcto. Alguien Bien, anónimo pues, pregunta. Un contribuyente presentó hace unos días su declaración de renta. Cuando la consulta no aparece aún en la obligación financiera. Si la consulta a un funcionario aparece como obligación indeterminada y con un formato 1103, ¿qué paso se debe seguir? Bueno, entonces o sea, no dice en Sandra si es una declaración de renta de un jurídico o de un natural. ¿No No dice? aclaran, pero No. pues le pedimos a la persona que nos hizo la consulta para que nos indique Bueno, para poder darle la declaración. yo diría, Sandra, a ver, si
si está en una obligación indeterminada, es porque es una declaración litográfica. Me atrevería yo a aseverar eso, ¿sí me entiendes? Porque son las declaraciones litográficas las que pueden presentar problemas en los diligenciamientos o en la grabación por parte de la entidad autorizada para recaudar, ¿sí? Entonces, el documento, si presentó una inconsistencia en alguna casilla, pues quedó detenido. El Servicio Informático de Gestión Masiva no lo gestiona. Gestiona significa que el documento queda ya disponible en el buzón de la obligación para que ella lo procese y el documento cree o ingrese a la obligación que debe ingresar, ¿sí? Entonces, si hay una obligación indeterminada, es porque el documento tiene una inconsistencia. Entonces, la invitación que se hace ahí en estos casos es, pues, ponerse en contacto con el contribuyente, ¿sí? Ahora, en la obligación indeterminada, si estamos hablando de que esa pregunta, Sandra, nos la hace un compañero de la DIAN, ellos tienen la forma de mirar, si tienen el rol, claro está, ¿no? Consultar el servicio informático de obligación financiera e ingresar a esa obligación indeterminada. Y esa obligación indeterminada, como les decía cuando les estaba explicando pues el proceso, la alimentación de los documentos en la obligación, ¿sí? El flujo de la información. Ese documento que quedó detenido genera en gestión masiva un formato 1105, tipo movimiento 3 y el formato 1103. Entonces yo puedo ir a consultar con el NIT esa obligación indeterminada. Entonces, si fue este año, para ese NIT yo le voy a encontrar una obligación indeterminada con año grabable 2020. ¿Por qué? Porque la inconsistencia ocurrió en el año calendario 2020. Entonces, esa obligación indeterminada se crea con año grabable 2020. La obligación indeterminada también se le asigna un año grabable y depende del año calendario en que incurrió la inconsistencia. Entonces, repito, si la inconsistencia ocurrió este año 2020, pues esa obligación indeterminada se creó con año grabable 2020. Entonces, yo ingreso con el NIT y voy y busco la obligación indeterminada. Es el último tipo de obligación que yo veo allá en la primera página, ¿sí? Donde aparecen todos los tipos de obligaciones de forma vertical. Más adelante se lo voy a explicar. Entonces allá encuentro yo la obligación indeterminada con año 2020. Ingreso a esa obligación indeterminada y ahí puedo abrir el PDF del formato 1103 y en la hoja 2 me dice cuál o cuáles fueron las casillas que tienen inconsistencia. Entonces, para que se pongan en contacto con el contribuyente, para que el contribuyente entonces haga la solicitud, si hay lugar a ello, ¿no? La solicitud para que le corrijan esa inconsistencia que está presentando esa declaración, ¿sí? Perfecto. Alguien anónimo pregunta, un contribuyente diligenció el formulario 210 en la plataforma de la DIAN y al llevarlo al banco no la podían recibir porque en la casilla donde se registra el código de barras aparece en el margen izquierdo un número 13. ¿Qué debe hacer el contribuyente? Pues a ver, ahí desafortunadamente hubo un error en la generación del código de barra. Esos códigos de barra no deben quedar pues digamos, no se deben registrar de forma nítida, es decir, no debe quedarle nada encima de ellos, ¿sí me hago entender? Entonces, si esa declaración quedó con ese problema, el código de barra quedó, digamos, como afectado por otro carácter, pues entonces el banco ahí, si no pudo leer eso, pues digamos lo que ha debido haber hecho el banco, y ellos tienen esa orden por parte de la Coordinación de Entidades Autorizadas para Recaudar, de que le den el tratamiento, es decir, para no perjudicar al contribuyente y devolverlo, pues ya que se acercó al banco, hizo toda su vuelta de ir al banco, hacer la cola, bueno, llegar al cajero humano. Pues el banco, repito, el funcionario del banco, el cajero, si el lector no lee ese código barra, porque repito, está interrumpido, tiene un carácter encima, cosa que no es normal, eso es una inconsistencia, pues ahí el banco o el cajero, pues ha debido haber recibido la declaración con tipo de entrada litográfica, ¿sí? Pero si no se la recibió, pues ahí el contribuyente lo que puede hacer es, si digamos, tiene habilitada la cuenta, que me imagino que sí la tiene,
entonces volver a generar otro borrador de la declaración, ¿sí? Para que imprimir, digamos, un borrador definitivo, otro borrador definitivo, y pues cerciorarse pues de que no le quede, digamos, con defecto los códigos de barra, ¿no? Sería digamos, la solución a ese caso. Perfecto. Hasblady pregunta, si se presenta una declaración de renta y debe ser corregida, pero estas correcciones quedan por fuera de la fecha límite, ¿el contribuyente estaría sujeto a una sanción? A ver, los contribuyentes pueden corregir las declaraciones. A ver, si es para un incremento del total saldo a pagar o una disminución del total saldo a favor, los términos son del 588 del Estatuto Tributario. Ya les expliqué, si es antes de la Ley 2010, ese término es de 2 años. Si es después de la Ley 2010, el término es 3 años. Entonces, esa corrección se debe presentar dentro de esos términos, ya sea, repito, antes de la Ley 2010 o después de la Ley 2010, 2 o 3 años, ¿sí? Ahora, si la corrección se presenta por fuera de los términos que les acabo de indicar, el Servicio Informático de Obligación Financiera no tiene parametrizado o desarrollado esos términos, es decir, ni del antiguo 588 ni del nuevo 588. Esa declaración de corrección va a llegar si es una declaración de corrección que se presentó con un aumento del saldo a pagar por impuesto, pues la obligación financiera al procesarla la va a dejar con el estado validativa, ¿sí? Porque repito, ella no sabe o ella no controla el término del antiguo 588 ni el término del nuevo artículo 588. Ahora, si es una corrección que disminuyó el total saldo a pagar o incrementó el total saldo a favor, pues esa corrección está enmarcada dentro del procedimiento del nuevo artículo 589 del Estatuto Tributario, que lo modificó la Ley 1819 del año 2016. Entonces, esa corrección se debe hacer dentro del año siguiente al vencimiento del término para declarar. Si esa corrección se presentó por fuera de ese año, el Servicio Informático de Obligación Financiera sí tiene el desarrollo o está parametrizada para controlar ese término. Es decir, esa corrección, como se presentó por fuera del año, la obligación financiera la va a marcar con el estado no válida. Y al marcarla con el estado no válida, pues no vas a generar ningún tipo de movimiento con ella. El único tipo de movimiento que generaría, hago aquí la salvedad, es si la declaración es litográfica o doble código barra y tiene un pago. Es decir, la casilla 980, pago total, es mayor a 0. Entonces, el pago sí hay que reconocérselo al contribuyente. Entonces, ¿qué hace el Servicio Informático de Obligación Financiera con esa corrección que ella marcó no válida por el hecho de haberse presentado por fuera el término del nuevo artículo 589? Pues va a generar un crédito, es decir, genera un formato interno para reflejar el pago que se hizo con esa declaración. El pago, repito, no se le puede desconocer al contribuyente, hay que reconocerle ese pago, es decir, él tiene derecho a ese pago porque se hizo con esa declaración, es un dinero que entró a las arcas de la DIAN o a las cuentas de la DIAN, ¿sí? Vamos a explicarles cómo ingresa un contribuyente para hacer la consulta de la obligación financiera. Entonces voy a ingresar aquí con mi usuario, el mío, pues, el propio mío, como dicen, porque no tengo otro usuario de pruebas para hacer la consulta. Entonces voy a ingresar con el usuario mío. Entonces, a ver, si se trata de una persona natural, como lo soy yo, entonces ingresamos a nombre propio. Si se trata de una persona jurídica, pues se ingresa con el NIT. Entonces, si una persona natural ingresa a nombre propio, digita su número de cédula y digita la contraseña que tiene creada para ingresar a los servicios informáticos de la DIAN.
Bueno, ya estamos aquí en lo que se llama el Boaduar, tablero de datos. Entonces ingresamos aquí a la consulta obligación financiera. Consultar el estado de sus responsabilidades. Entonces le damos clic. Y aquí aparece entonces Paredes Daza de Jesús Elías y entonces consulta obligación. Entonces me dice así: los saldos de las obligaciones con saldo deuda vencida reflejados en la presente consulta no incluyen los intereses moratorios ni la actualización de sanción a que hubiere lugar. Dichos valores se liquidarán a la fecha en que usted genere el recibo oficial de pago, impuestos nacionales, formulario 490, pulsando el botón liquidación. Entonces, ahí es cuando el contribuyente tiene obligaciones con tipo saldo deuda vencida. Yo pues aquí, como se pueden dar cuenta, tengo 6 obligaciones y las 6 obligaciones que tengo están con tipo saldo deuda vencida, tipo saldo al día, es decir, esas obligaciones están en cero. No hay valor a pagar por ninguna de esas 6 obligaciones. Si hubiese alguna obligación con tipo saldo deuda vencida, entonces vámonos y adentrémonos más para mirar entonces cómo se generaría el recibo de pago. Entonces le damos aquí en esta lupita ver detalles, le damos clic y aquí me aparece una nueva pantalla. Entonces me dice consolidado de obligaciones por tipo saldo. Saldo, tipo saldo al día, cantidad 6 obligaciones, valor 0. Y aquí abajo me dice listado de obligaciones por tipo saldo, impuestos sobre la renta. Entonces ella me agrupa por tipo de obligaciones. Entonces todas las obligaciones de renta me las agrupa en un rectángulo. Entonces en el caso mío, que solo soy declarante o contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario, entonces solamente me figura ahí las 6 obligaciones de renta, año 2013, año grabable 2013, año grabable 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Preguntarán por qué no figura la renta del 2019. Yo ya presenté mi declaración de renta del 2019, pero para que sepan allá los compañeros allá que están pues atendiendo a los contribuyentes, los estudiantes y profesores, a ver, la declaración de renta del 2019, si bien es cierto, los vencimientos arrancaron el día de hoy, si no estoy mal, pues ese formulario, que es el formulario 210, versión 16, repito, es el formulario que se va a utilizar para presentar la declaración de renta y complementario del año gravable 2019 o fracción 2020, ¿sí? ¿Por qué fracción 2020? Pues hay muchas sucesiones que ya se liquidan, se han liquidado y requieren pues presentar su declaración de renta y complementario por la fracción del año 2020. Entonces, ese formulario 210, versión 16, repito, por el cual se va a presentar o se está presentando la declaración de renta y complementario del año 2019 o fracción 2020, todavía no está en producción en el servicio informático de obligación financiera. Se están haciendo en estos momentos las pruebas por parte de los compañeros de la Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranza de la Subdirección de Recaudo y Cobranza. Ellos están haciendo las pruebas en un ambiente que se llama ambiente de pruebas funcionales, en donde están haciendo las pruebas. Una vez que esas pruebas sean exitosas, es decir, que arrojen resultados satisfactorios, pues ese formulario 210 versión 16, año grave 2019 o fracción 2020, ya va a ser procesado y gestionado por el servicio informático de gestión masiva y por el servicio informático de obligación financiera, y ya se va a registrar lo que es la obligación de renta y complementario del año grave 2019 o fracción año 2020. Entonces, esa es la razón por la cual en estos momentos todavía no se está viendo reflejado en el servicio informático de obligación financiera la declaración de renta del año
gravamen 2019 o fracción 2020. Bueno, si un contribuyente, digamos, tuviese una deuda de cualquier obligación, renta, venta, ya les dije, se presentan por bloquecitos o por tipo de obligaciones. Primero van de las de renta, luego las de ventas, después la retención en la fuente y así sucesivamente. Si alguna de esas obligaciones tuviese deuda vencida, pues él entraba aquí a la liquidación y puede generar el recibo de pago. Entonces ahí, en el momento en que él pulse ahí en liquidación, se le va a generar el formulario 490, el recibo oficial de pago de impuestos nacionales. Entonces ahí se va a reflejar en ese recibo cuánto es el valor de la deuda que se tiene por el concepto saldo impuesto, cuántos son los intereses moratorios que generó ese concepto saldo impuesto o esa deuda por impuesto o ese reconocimiento o ese débito por impuesto desde la fecha, como les decía, desde la fecha de vencimiento que se tenía para pagar ese impuesto hasta el día de hoy. ¿Sí? Si hay una deuda en esa misma obligación por el concepto saldo sanción, es decir, hay un valor de reconocimiento, un débito, pues igualmente en el recibo de pago que se genere se va a reflejar el valor también de la deuda por el concepto saldo sanción. Entonces voy a tener yo en el formulario 490, voy a tener yo entonces lo que me debe por impuesto, el interés moratorio que generó esa deuda por impuesto y la sanción. Ahora, si la sanción es objeto de actualización, es decir, hay que traerla a valor presente dependiendo pues la exigibilidad de esa sanción, igualmente al momento en que se genere el recibo de pago 490, formulario 490, se va a reflejar, o sea, en el valor de la sanción lo que corresponde a la actualización de sanción. Es decir, en esa misma casilla 34 del formulario 490, yo voy a tener en un mismo valor lo que es la sanción más su actualización sanción. ¿Sí? Entonces, ese es el tema, digamos, cómo los contribuyentes pueden, digamos, consultar a través de la página de la DIAN, logueándose, ya le dije, si es una persona natural, entra a nombre propio, si es una persona jurídica, ingresa con el NID de la persona jurídica y la contraseña del representante legal de esa persona jurídica. ¿Sí? Entonces, esa, repito, es la forma como nuestros contribuyentes pueden consultar sus obligaciones a través del tablero de datos.